Buenos días, apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Nidia González, y en esta oportunidad iniciamos el periodo 2025-3 de las asignaturas de posgrado correspondiente a la especialización técnica de gestión de riesgos. En esta oportunidad hablaremos de análisis de riesgo, objetivos y tipos de análisis de la unidad curricular, análisis, monitoreo y comunicación de riesgos. Iniciando con una pequeña introducción, bueno, a partir de la década de los 70 y como consecuencia de la crisis petrolera, los países de limitados recursos naturales y energéticos, en esa oportunidad se vieron obligados a voltear los ojos a nuevas y diversas alternativas para cómo utilizar, hacer una buena utilización y que se tuviera una buena producción amigable en cuanto a diferentes recursos. Efectivamente, esa crisis del año 70 tuvo grandes impactos negativos. Produjo lo que eran importantes cambios en lo que son las concesiones directamente globales de países desarrollados y que se tenían de una u otra forma algunos problemas relevantes en lo que enfrentaba para su momento, pues lo que era el planeta. Allí inclusive hablábamos también y actualmente hablamos lo que es los cambios climáticos, ¿sí? Lo que es la crisis energética, la misma utilización de aquellos recursos, bien, cuál es el destino final de inclusive cuando hablamos de desechos, ¿sí? Y aquí también incluye lo que es las diferentes situaciones financieras al momento de emplear o de satisfacer estas necesidades para el logro de ciertos objetivos, sea de toda organización, sea de toda institución, del Estado, y que involucre de una u otra forma pues el ahorro como tal. Bien. Cada uno de estos temas de por sí constituye todo un profundo reto que exige el enfoque de los expertos y la adopción de aquellas soluciones que me permitan, pues, solventar, porque la idea es solventar. Más allá de ir creando problemas, la idea es solventar de manera integral, ¿sí? Donde interviene una serie de profesionales que dan sus puntos de vista y que de una u otra forma plantean soluciones pues para llegar a un objetivo común, porque el objetivo es común. Bien, y de allí eh, esto también se saca de diferentes estudios, sea de manera individual, sea de manera especial, ¿sí? Y que es indudable lo que es la mejor solución que lo que se excluya de los diferentes análisis, sea principal o que se considere y que pueda llegar al impacto social. Llegando como siempre a una reflexión y nos preguntamos si verdaderamente estos problemas, por ejemplo, los problemas climáticos, los energéticos, la misma utilización eh, racionable, ¿sí? Y consciente de esos recursos, así como el destino final de cualquier tipo de desecho, sea biológico, sea físico, ¿sí? Y que conlleve directamente a lo que aquí, pues de manera inherente a lo que llamamos lo que es riesgo. Efectivamente, pues es entendible que el riesgo sea el centro principal que motiva toda esa serie de estudios y plausibles esfuerzos, inclusive de los diferentes gobiernos, diferentes organismos, instituciones y la sociedad.
han realizado y siguen realizando con el fin de resolver esta apremiante, alarmante realidad que cotidianamente enfrentamos. Y desde otra óptica, es importante definir lo que es sencillamente o lo que significa el concepto de riesgo, que cobre una importancia de una manera que al detectar dos puntos básicos que incluyen directamente en la definición, como es el contexto en que se presenta la posibilidad del riesgo, y de igual forma la diversidad de la percepción del riesgo por parte de los responsables de los diferentes procesos, inclusive procedimientos, porque aquí no solamente se habla, ¿verdad?, de un proceso productivo. Aquí también se habla de aquellos procesos en donde se utilizan procedimientos para poder prestar un servicio. Aquí este autor, lo que es Kaplan, por su parte, haciendo un análisis general, enumera tres componentes fundamentales del riesgo. Habla de lo que es algo malo ocurre. Dice también la probabilidad de que esto ocurra y las consecuencias de si esto ocurre. Si tomamos como base el análisis de estos tres componentes del riesgo, estamos obligados a definir lo que significa malo o indeseable, ¿sí? Y de acuerdo a estos posibles escenarios en que esto puede darse, la ocurrencia o la misma frecuencia y el impacto del resultado. Aquí debe saberse que debe contarse siempre con estos parámetros y de acuerdo a las condiciones de cómo se debe definir, cómo se debe medir y calificar los riesgos y cómo debemos, en este caso, al momento de medir y calificar, cómo pueden ser administrados. Entramos como tal a algunas definiciones y hablamos y bueno, los que vieron ya al inicio lo que fue ámbito jurídico e institucional del riesgo, también tocamos en esa oportunidad algunas definiciones o conceptos. En este caso tocamos que riesgo es la combinación de frecuencia o probabilidad y las consecuencias de un acontecimiento peligroso específico. El análisis directamente del riesgo es un uso sistemático de la información disponible para identificar peligros y estimar el riesgo como, en este caso, individuos o poblaciones, propiedades o el medio ambiente. En lo que engloba directamente la realización de los análisis de riesgo, se representa lo que es cómo debe anticiparse a la simple probabilidad en que pueda ocurrir un peligro o un inminente riesgo, ¿sí? La posibilidad de que esto ocurra. Esto significa directamente que se replantea de conciencia y voluntad en el papel que debemos jugar cada uno de los miembros de la organización o de la entidad de trabajo para lograr una contribución tanto de sobrevivencia y la prosperidad directamente que conlleva a la sociedad, a las mismas instituciones y a las mismas empresas, tomando en este caso como eje rector el respeto por la vida, por los recursos y el entorno ambiental. Tenemos lo que es otra definición, lo que es la evaluación de riesgo, el proceso general de análisis y evaluación de riesgo. Y otra definición, la administración de riesgo, que es la aplicación sistemática de políticas administrativas, procedimientos y prácticas de las tareas de analizar,
evaluar y controlar el riesgo. Entonces, aquí en este contexto, la evaluación de riesgo significa comparar el estimado de análisis de riesgo contra un criterio de riesgo objetivo. Entonces, allí, por supuesto, eh, sea del ámbito gubernamental, sea del ámbito institucional, ¿verdad? Debe evaluarse efectivamente lo que son los diferentes objetivos y a qué conlleva, pues, para realizar una buena evaluación y análisis directamente de los riesgos. Pero, ¿qué en sí es el análisis de riesgo? Aquí entra lo que es y viene a ser, o lo que se denomina, un proceso de calidad total. Bien. Em, Calidad total y mejora continua que busca estimar las probabilidades de que se presenten acontecimientos indeseables, permitiendo medir la magnitud de dichos impactos negativos en el transcurso de ciertos intervalos específicos, en este caso de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se me puede presentar en tiempo real? Y por supuesto, viene a transcurrir en ciertos intervalos de tiempo. Entonces, el análisis de riesgo, bien, no solo es una observación detallada y sistemática como tal, sino que principalmente viene a ser como una propuesta metodológica que permite el conocimiento de los diferentes riesgos y sus fuentes o causas, que en este caso lo denominaríamos peligros, las mismas consecuencias potenciales y permanentes y la probabilidad en cómo esto se pueda presentar. ¿Por qué realizarlo? Entonces, los motivos por los que se debe realizar un análisis de riesgo son los siguientes. Permite identificar los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta la organización, la entidad de trabajo o empresa, desde el punto de vista de la seguridad y que podrían afectar al desarrollo de las diferentes actividades de negocio de la organización. Un segundo una segunda posibilidad de por qué realizarlo es que permite a la organización realizar una selección de medidas de seguridad que se deben implantar en ella mucho más ajustadas, en este caso, a las necesidades de la misma. Permite también realizar y elaborar los planes de contingencia de una organización. Bien, aquellas situaciones imprevistas que suceden de acuerdo, bueno, que uno está en la organización y pues uno no quiere que suceda, pero sucede. Bien, entonces, ¿cómo aplicar esos diferentes planes de contingencia de la organización? Esto quiere decir que un análisis de riesgo nos va a presentar las situaciones que pueden provocar un incidente de seguridad y que a su vez no pueden ser reducidos a través de la implantación de las medidas de seguridad, ha de servir, por tanto, como bases en la elaboración de cualquier tipo de plan de contingencia. Y una cuarta sería que las mismas organizaciones que tengan previsto implantar las diferentes normativas de seguridad. Entonces encontramos la norma internacional ISO 27001 y crear un sistema de gestión de seguridad de información con la intención de conseguir certificarlo, en este caso, ubicar, desarrollar e implementar, ¿verdad? A través de una evaluación, ¿sí? Y cómo llegar a la certificación. En este caso, deberán poseer un análisis de riesgo que será el auténtico
punto de partida de todo el proceso de certificación. Bien, por supuesto, para obtener todo tipo de certificación internacional se debe tener una preparación previa, aparte de lo que es la parte documental, de cómo darle la capacitación directamente, ¿sí? O fortalecer aquellas unidades sustantivas dentro de la organización, departamentos, coordinaciones, ¿sí? Que permita, por supuesto, pues llegar al objetivo de que sean certificados por esas normas internacionales. Existen algunos pasos para desarrollar. Aquí vamos a darlos en forma general. De todas maneras, tendremos otros vídeos que serán colocados en el aula virtual para que tengan conocimiento, ¿sí? Y puedan consultar. Aquí nombramos algunos pasos como es entender la naturaleza, el alcance y la complejidad de las diferentes actividades, ¿sí? El segundo paso es identificar y evaluar los riesgos inherentes para cada fuente de emisión, ¿sí? ¿Cómo identificar? Por supuesto, aquí tiene que prestar la colaboración o debe ser trabajo colaborativo con cada uno de los integrantes que forman la organización. Aquí, realizar un análisis preliminar de control de actividades para mitigar el riesgo inherente. Bien, un cuarto paso es identificar y evaluar los riesgos de control. Y un quinto y último paso sería reducir los riesgos de verificación a nivel a un nivel aceptable. Bien, debe haber como una comparación directamente de cada uno de estos riesgos, darle una respectiva ponderación y al final, ¿verdad? Obtener de cuál es lo aceptable, qué es lo que hay que corregir, qué es lo que ahí está mal dentro de la organización y pues distribuir todas esas responsabilidades, porque aquí entraría la responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes al momento de desarrollar y poder obtener un informe, ¿verdad? Bien sustentado y bien, en este caso, bien objetivo al momento de presentar ese análisis de riesgo. Existen algunos tipos de análisis y en este caso hablamos de dos tipos de análisis. Dependiendo de los objetivos que se plantee la organización, se debe pretender conseguir y, de acuerdo al enfoque que se tenga a la hora de realizar un análisis de riesgos, se puede realizar en este caso de dos tipos. Lo que es el análisis directamente intrínseco y lo que es el análisis de riesgo residual. Entonces, cuando hablamos del análisis de riesgos intrínsecos, es el estudio que se realiza sin tener en consideración las diferentes medidas de seguridad que ya están implantadas en una organización. Bien, en este caso, por supuesto, eh, hay situaciones, hay metodologías que no están, ¿verdad? Y entonces se ubican para poder, como lo dice allí, sin tener en consideración algunas medidas propiamente que tenga la organización. Entonces, este sería un tipo de análisis. Está el segundo, que es análisis de riesgo residual y es el estudio que se realiza teniendo en consideración las medidas de seguridad de la organización, o sea, este tipo de análisis está condicionado, ¿sí? Ya tiene implantadas como resultado de este proceso y se obtiene el riesgo real. Entonces, estos son los dos tipos de análisis. Nosotros lo veremos más adelante y cuando vayamos a asignar directamente las asignaciones, ¿verdad? Haremos como dice en este caso, casos prácticos para poder pues desarrollar este tipo de análisis.
Cuando hablamos de algunos análisis de riesgo, también hablamos de métodos comparativos, ¿sí? En este caso se basa en experiencias previas, registros, códigos o listas. Todo va a depender de cómo se va a documentar, ¿verdad? Esta información. ¿Sí? Si es que vamos a hacer un análisis histórico, por decir algo de accidentes, una lista de chequeos o de comparaciones, los checklists, ¿sí? O un tipo de codificación, ¿sí? Para yo poder después comparar y después decir prácticamente e identificar de acuerdo a lo que yo necesite, todo en función de los objetivos planteados. Bien, está lo que es los índices de riesgo, que proporcionan un método directo y simple de estimar los riesgos. Y habla lo que es el índice de fuego y explosión de Dove. Está lo que es el índice de fuego, explosión y toxicidad de Mohn, que serían ya directamente en función de cómo estimar directamente los riesgos. Hablamos también de lo que son algunos métodos generalizados, ¿sí? Que se basan en esquemas de razonamiento aplicables a cualquier situación. Son herramientas de análisis versátiles y de gran utilidad. Entonces aquí entra lo que es el análisis preliminar de riesgos, lo que es también qué pasa si, bien, está lo que es en ese de qué pasa si, también de hacerse algún tipo de preguntas, sí, plantearse ciertas preguntas para poder, pues, poder analizar el riesgo presente. Está el riesgo de análisis de riesgo y operatividad, el que es conocido, ¿sí? Árbol de fallas, ¿sí? También está el árbol de sucesos, lo que es la espina de pescado, conocido con la espina de pescado, que es el diagrama de causa-efecto, ¿sí? También está, bueno, estos más que todos es para obtener eh, eh, una visualización estadística, inclusive comparativa, dependiendo de los intervalos que se utilicen en cuanto a tiempo y en cuanto a lo que yo vaya a identificar directamente. Está también lo que es análisis de las modalidades de falla y sus efectos. Y allí habla de una norma, ¿sí? Norma técnica de prevención 679 de análisis de fiabilidad humana. Estas son normas españolas y pues serían normas como bibliografía referente, ¿sí? Que uno hace referencia en función de cómo poderlo aplicar. No me queda más decirles, desearles éxito en este periodo académico y bueno, gracias por su atención y nos estaremos escuchando o viendo en otra oportunidad. Hasta luego.